Y así nos dejo con nuestro hermano Henry. Amén. Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano Luis por su participación en nuestro servicio. ¿Y qué le deseamos? Que Dios bendiga y que Dios guarde siempre. Paz de Cristo. Bienvenidos a este lugar y es un gran privilegio estar aquí en esta noche para estar aquí para alabar a nuestro Señor, para rendirle toda honra, toda gloria como Él merece todas las cosas por medio de su creación, de parte de su creación, y estamos agradecidos de estar aquí. Pues es un gran gozo que tenemos en poder reunirnos, como dice la palabra, tener acceso a la gracia para vivir por Él diariamente y llegar a este lugar para alabar juntos, unidos, crecer y salir de este lugar llenos del Espíritu, de sabiduría y compartir por medio de la palabra, el Evangelio, y también por medio de nuestras obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Eso es nuestro llamado, vivir por Él siempre. Les pido, hermanos, que abran sus Biblias a Gálatas 3. Vamos a leer de los versículos 13 al 18. La semana pasada concluimos en el versículo 13, y mientras que el versículo 14 es parte del tema o parte del grupo de los versículos anteriores, 10 al 14, lo vamos a ver. Vamos a concluir versículo 14 en esta noche y luego vamos a brincar a 15 al 18. Entonces, Gálatas 3, versículos 13 al 18. ¿Estamos ahí? Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Así, hermanos, les pido que oremos. Padre Santo, te damos gracias por este privilegio de estar aquí, Señor, por permitirnos, Señor, congregarnos aquí, Señor, para alabar tu santo nombre, por medio de cantos, himnos, peticiones y agradecimientos, por lo cual no hay fin, Señor, de agradecimientos que vienen de tus hijos, Señor, hacia ti, porque estamos agradecidos todos los días, Señor, por lo que obras en nuestras vidas, por tus bondades, Señor, tan grandes e infinitas, y sobre todo, Señor, agradecidos, Señor, por la salvación que tú nos has concedido por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor, que mientras que estábamos aislados, lejos, muertos, tú nos diste vida, Señor, y por nosotros, ahora nosotros tenemos vida y vida en abundancia, Señor. Señor, permítenos a nosotros nunca olvidarnos eso, siempre confiando en ti, Señor, como el que nos guarda, Señor, el que cumplirá lo que has comenzado en nosotros, Señor. Y la promesa tan grande que leemos por medio de tu palabra, dado a Abraham, que ahora es para nosotros también por medio de Cristo Jesús, la simiente perfecto, quien es tu Hijo amado. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Y aquí, en esta noche, vemos un tema, una enseñanza que se encuentra en los versículos 15 al 18, que se puede titular la simiente de Abraham, Cristo. Así, hermanos, es muy claro y evidente lo que Pablo está intentando enseñarles a los creyentes de las iglesias de Galacia. Y mientras que por un tiempo
era un misterio para los judíos, pero que todo ha sido revelado en Cristo Jesús, no debe de haber excusa para nosotros como creyentes bajo la gracia, ahora en este periodo, en el nuevo pacto, de no comprender lo que Dios prometió de antemano a Abraham, por lo cual se ve plenamente y claramente ahora que es Cristo Jesús. Y la salvación que Él nos ha dado por medio de este simiente, quien es Cristo, quien habría de venir de Abraham, por medio de Abraham y su descendencia. Y es la razón que he titulado este estudio, La simiente de Abraham, Cristo, porque es tan claro que la simiente de Abraham es nadie más y nada menos que Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y este estudio puede ser dado en 2 minutos, pero para entrar al detalle y el entendimiento, porque hay muchas profundidades para entender, para comprender doctrina que plenamente es dado aquí, indagamos la Escritura y entramos para poder entender más claro no solamente lo que dice Pablo aquí en Gálatas 3, sino también para entender lo que dice la palabra desde el principio en Génesis y las promesas que se ven en toda la historia de la Escritura que dirigen a darle la gloria y la honra a Cristo Jesús. La semana pasada habíamos visto en los versículos 10 al 13 cómo la promesa de Abraham fue dada a una descendencia que no tenía. La promesa era de una descendencia en el cual Abraham no tenía, pero en el cual Dios le dio milagrosamente por su hijo Isaac, no por Ismael, por el cual tuvo por medio de Agar, la sierva de su esposa Sara, pero que la descendencia y las promesas vienen de Isaac, quien nació por medio de milagro, por medio de Sara, quien tenía una edad de 90 años. Y es tan evidente por medio de esta historia que podemos ver la promesa de la salvación y el pacto inquebrantable de Dios, que lo que Él promete, Él lo cumplirá. Y durante la historia bíblica podemos ver todo esto que acontece con el pueblo de Israel, con los profetas, con las profecías y con cada historia que apunta y dirige a Cristo. En esta noche vamos a concluir lo que vimos en el versículo 13 y 14, lo cual es la expiación sustitutiva del pecado, lo cual fue hecho por medio de Cristo Jesús. Y luego también vamos a poder ver y comprender la razón que Pablo dice aquí, que lo que Dios hace nadie puede quebrar, nadie puede anular, nadie puede mover, ni cambiar, ni alterar. Lo que Dios establece es firme. Lo que Dios establece es para siempre. Y hermanos, si entendemos esa doctrina, que lo que Dios establece es para siempre, como menciona y habla de su palabra, que su palabra sigue hasta el fin, hasta para toda la eternidad, que Él es fiel para con nosotros, que podemos ver en cada historia la fidelidad de Dios, no será difícil comprender esta doctrina dado por medio de las historias del comienzo de Abraham e incluso dado a Adán y Eva, por lo cual podemos concluir que lo que Dios establece es para siempre. ¿Y quién puede contra el Dios eterno? ¿Quién puede contra el Dios que ha formado los cielos y la tierra? ¿Quién puede contra Él, quien ha formado lo visible e invisible? Nadie ni nada puede confrontarlo a Él y ir delante de Él y decirle a Él que sus pactos no son eternos o que sus pactos no son firmes. Más bien la palabra nos demuestra que Él es fiel y que toda la historia bíblica es de Él, es para Él, es por Él y es para darle la gloria y la honra por toda la eternidad a Él. Aquí podemos ver, hermanos, en el versículos 13 y 14 de Gálatas 3, que dice
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y como vimos la semana pasada, la historia o donde saca esto, donde se encuentra esto que Pablo toma del Antiguo Testamento, es por medio de los libros de la ley, ya que los libros de la ley eran los libros que usaban los judaizantes para intentar convencer a los gentiles que tenían que encontrarse bajo el pacto de la ley. Pablo usa y entra a los 5 libros de la ley para afirmar y confirmar que el que está en Cristo es libre de la ley. No se encuentra bajo la ley ni las tradiciones judías, pero el que se encuentra en Cristo es libre en Cristo y se encuentra bajo el pacto de Cristo. ¿Cuál es el pacto de la gracia? El pacto que Dios ha establecido en Cristo Jesús. Y como vimos aquí, Pablo toma y hace lo que se llama midrash, que es tomar un contexto o una ley que fue puesta y entrar más profundamente a ver algo que plenamente no se puede entender o no se ve. Y en este caso era una ley sobre alguien que comete un crimen y que es colgado por sus acciones, por quebrar la ley, por maldición, es colgado de un madero. Pero antes de que terminara el día, tenía que ser bajado de ese madero para no contaminar la tierra, porque maldito todo el que es colgado en un madero. Aquí Pablo atribuye esta descripción de el que está colgado de un madero, un maldito, lo atribuye a Cristo Jesús, pero no lo atribuye en manera de decir que maldito era Cristo pecador, pero es para demostrar la imagen desde el principio, la imagen de la salvación, que Él, quien es perfecto, es el único quien puede borrar nuestros pecados. Él, quien fue y quien es perfecto, tuvo que tomar el lugar del maldito. Entonces, en realidad, el maldito, el pecador, es quien o son quienes. Nosotros somos los malditos que merecemos ser colgados por un madero. Pero a cambio de nuestra pecaminosidad y nuestra condición mortal y nuestra debilidad para no poder cumplir la ley, para los judíos escrito en tabletas y para el gentil la ley escrito en el corazón de todo humano, Cristo tomó nuestro lugar. Y eso es la razón que Pablo dice aquí, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque la ley no es para dar vida. La ley nunca fue dada para dar justicia, sino que el que es justo es el que justifica. Y el que cree por medio de la fe a ese justo es considerado justo de la misma forma. Entonces, si Cristo es el justo, Dios es el que justifica y el justo por medio de creer en Cristo el perfecto, quien ha tomado nuestro pecado y resucitó para declarar victoria sobre la muerte y el pecado. El que cree en Él ya no es maldito, colgado en un madero, porque Él lo hizo y Él lo ha hecho por nosotros. Y esto, hermanos, es lo que se llama expiación sustitutiva del pecado. Una palabra media rara, expiación sustitutiva. Expiación sustitutiva se usa cuando hablamos de Cristo y lo que Él hizo en el gran intercambio que existe, por lo cual nosotros pecadores entregamos o nuestros pecados fueron puestos sobre Cristo en la cruz y Él tomó nuestro pecado, Él el perfecto, y en cambio nosotros recibimos ¿qué? Su justicia. Recibimos su justicia por medio de su sacrificio, pero por medio de su resurrección. Porque si no hubiera una resurrección de Cristo, todo es en vano. Si no hubiera una resurrección, si no hay resurrección, Pablo dice en 1 Corintios 15,
entonces en vano creemos en Cristo, en vano estamos aquí. Pero porque ha resucitado, nada es en vano. Porque Él ha resucitado, en verdad hay expiación de pecados. Porque así como los judíos, los israelitas, día tras día, dice Hebreos, y podemos ver en los libros de la ley y en los libros de los profetas, se encuentran estos sacrificios de animales día tras día, y una vez al año se encontraba esta expiación del pecado entero de todo el pueblo de los israelitas. Ahora hay una expiación real del pecado, por lo cual no se repite. Y Hebreos 10 dice, una vez por todas, Cristo murió por nuestros pecados, anulando el pecado, anulando la muerte, y se sentó a la diestra del Padre. Entonces lo que ha hecho Cristo, como Él lo dijo en la cruz, en verdad ha sido consumado todo. Consumado es, completo están todas las cosas en Cristo Jesús. Y no es nada nuevo, porque la palabra nos demuestra en Isaías 53:4, ciertamente llevó Él. ¿Y quién es Él? Cristo. Jesús llevó en nuestras enfermedades, y las palabras que se traducen aquí como enfermedad y dolor, podemos concluir que está hablando de pecado. Habla de todo nuestra debilidad, y sí puede estar hablando de enfermedades físicas, pero Cristo no vino para sanar físicamente, primeramente. Él vino para salvar espiritualmente, porque uno puede ser sano físicamente y no entrar al reino, pero el que es sano espiritualmente entra al reino aunque esté enfermo o débil en esta tierra. Entonces es claro que aquí no está hablando de una enfermedad física, sino es lo espiritual, la condición del humano, donde dice Isaías 53, versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió. ¿Quién? Él, nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de ¿quién? Dios, y abatido. ¿Por qué es maldito el que se cuelga por un madero? En un madero. Porque está bajo la maldición de Jehová. Está bajo la maldición de Dios por ser pecador. Entonces, cuando vemos la historia de la salvación y la redención por medio de Cristo, podemos ver que el que verdaderamente abatió a Cristo fue ¿quién? Por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Quién cargó el pecado sobre Cristo? Jehová. Porque la maldición que nosotros merecíamos fue puesto por medio de este sacrificio de expiación de pecados. Entonces la ira dirigida a nosotros, como dice Efesios, siendo hijos por naturaleza de la ira, ahora somos hijos de Él. Entonces ese maldito que estuvo en la cruz es maldito por sus pecados, porque está bajo la ira, ha quebrado la ley, está bajo la ira de Jehová. Pero en el caso de Cristo, Él fue perfecto cumpliendo la ley, pero tomó nuestros pecados, y en la razón que Él cumplió la ley, que Él vivió la vida perfecta y que Él demostró que Él verdaderamente es el justo, aunque fue colgado como en un madero, fue considerado menospreciado, maldito por nuestros pecados, no por pecados suyos. Y eso es lo que Pablo está describiendo aquí. Pero como podemos ver, dice, mas Él herido, Isaías 53:5, Él herido fue por nuestras rebeliones. Entonces ahí es lo que nos demuestra que lo que habla de enfermedad y dolores y nuestras llagas, ahí está buscando nuestras llagas, está hablando de lo espiritual, porque dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz.
Ahí se encuentra la declaración del Evangelio, hermanos. El castigo de nuestra, ¿qué? Paz. Para recibir paz tuvo que haber un castigo. Y el castigo fue puesto sobre Él. Y en cambio, ahora nosotros recibimos paz, porque ya no hay contención ni división entre nosotros y Dios. El muro fue derrumbado. Y es lo que vimos la semana pasada. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Luego en el versículo 10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación. Esa es la palabra. Expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Hermanos, aquí está la doctrina. Si leemos Romanos, que habla de la justificación, de la expiación de nuestros pecados, si leemos Hebreos, todo, hermanos, es tan claro porque ha sido dada desde el principio. Isaías 53 nos declara sobre la expiación y sobre la justificación. No es nada nuevo, hermanos, no es nada que Pablo formó en sus pensamientos, es más certeza y afirmación que la palabra no cambia. Y eso es donde entramos ahorita en el versículo 15. Versículo 14, para terminar, dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Y ahí es donde se encuentra ese dilema entre los falsos maestros. Los falsos maestros llegaban y decían, la promesa es para los judíos. Y sabemos eso porque Abraham es el padre de los judíos. Entonces, si ustedes van a recibir a Cristo, tienen que encontrarse bajo la ley, porque la promesa es para Abraham, y luego para Abraham Isaac, y luego para Isaac, ¿quién? ¿Quién es el hijo de Isaac? Jacob. Israel, y uno de Israel, los 12 tribus, y entonces sigue y sigue, y todo es del pueblo judío, del pueblo israelita. Entonces eso es el argumento de los falsos maestros que estaban viniendo a los gentiles. Le decían, vino de Abraham, tienen que encontrarse bajo la ley, bajo las obras, tienen que esforzarse, como nosotros, como nuestros descendientes se esforzaron. Y aquí dice, para que en Cristo, porque Él fue hecho por nosotros maldición, para que en Cristo Jesús la maldición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Lo que dice Joel 2. Entonces aquí podemos ver esta expiación de pecado por medio de Cristo, la justificación de nuestras enfermedades, de nuestros dolores, de lo que nos desagradaba y de ese vacío que se encontraba en nuestras almas, de querer buscar y anhelar algo que nunca nos pudo llenar, pero Él nos llena, Él restaura y regenera al hombre muerto, al pecador. Y es todo hecho por medio de fe en Cristo Jesús. Porque aparte de Él, bajo la ley, nadie será justificado. Aquí, hermanos, nos encontramos en el versículo 15, donde dice, hermanos, hablo en términos humanos. No significa que está hablando no espiritualmente. Todo lo que se encuentra en la palabra del Señor, en la Biblia, es espiritual, porque viene de Dios. Pero cuando Pablo da palabras así, diciendo, hermanos, hablo en términos humanos, está hablando del ejemplo que iba a dar o que va a dar aquí. Y el ejemplo humano es este. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Si una persona hace un pacto con otra persona o un contrato, como nosotros le llamamos, hacemos un contrato, firmamos el papel, la otra persona, el otro partido firma el papel, se tiene por la ley que cumplir ese contrato, ese pacto. Si alguien va a rentar un apartamento, un condominio, una casa,
se encuentran contratos. Y el contrato es que cada mes, al fin de cada mes o al comienzo de cada mes, van a cumplir su contrato y van a pagar la renta. Eso es un contrato. Cuando alguien compra una casa, es bajo contrato de la ley que cuando compra casa, cada mes tiene que pagar en español no sé cómo se dice, en inglés, el mortgage, lo que es el pago de la casa. Pago de la casa. Que cada mes va a pagar el pago de su casa que ha comprado. Y si no la paga, ¿qué pasa? Ha quebrado ese pacto, ese contrato, y al fin del día, ¿qué pasa? La casa es quitada. Si uno no paga la renta, ¿qué pasa? Es sacado de ese apartamento, condominio, apartamento, o casa, o cualquier cosa que sea. Entonces, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, hecho puesto en letra y con un sello, nadie lo invalida ni le añade. Cuando un pacto es escrito en medios humanos o términos humanos, lo más común es que el pacto o trato no se anula ni se puede quebrar. No se puede quebrar o alterar, no puede haber alteraciones a esos pactos o contratos. Un gran ejemplo que podemos ver en la Escritura se encuentra en el libro de Esther, en el capítulo 8, donde dice y habla del rey de Persia, el esposo de Esther, por el cual hubo un pacto puesto en ese lugar en el cual todos los judíos iban a ser ejecutados, iban a morir los judíos, y Esther era una judía de secreto, y su esposo, quien era de Persia, el rey de Persia, no conocía no sabía que ella era judía. Y cuando fue puesto este pacto por medio del rey, que iban a ser ejecutados todos los judíos, Esther se reveló como judía para encontrar misericordia con el rey de Persia, ya que el rey, amando a su esposa Esther, ejecutó a su hombre derecho, su ayudante, por el cual fue hecho el pacto para matar a los judíos. Luego hace otro pacto con Esther y con su primo. Y este pacto se encuentra en el versículo 7 del capítulo 8. Y eso es lo que dice este rey sobre el pacto que fue establecido. Ya que el pacto de ejecutar o de matar a los judíos no se podía, quebrar. Él lo selló con su anillo, que significa que lo que es sellado con el anillo como estampilla no se puede romper. No se puede decir, ¿sabes qué? Voy a cambiar mi mente. Y Esther 8, cuando le da el pacto a Esther, o establece el pacto a Esther, dice esto en el versículo 7 y 8. Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mordoqueo el judío: he aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán, el cual era su mano derecha, el cual ejecutó, porque era malo y quería a los judíos muertos. Y dice, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Luego en el versículo 8 dice, escribid pues vosotros a los judíos, como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Aquí nos está dando un gran ejemplo que lo que establece el rey nadie puede cambiar. Yo en mi mente puedo decir, la voy a cambiar, pero no la puedo cambiar, porque fue establecido. Y el rey lo dice así. Y lo que dice el rey del pueblo, de esa ciudad, de ese reino, va. Entonces aquí este rey Asuero dice, en el nombre del rey, sellado con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado.
Entonces aquí podemos ver ese gran ejemplo. No se pudo anular el pacto original de matar a los judíos. Entonces, ¿qué hizo este rey sabio, Asuero? Estableció otro pacto con Esther. Y el pacto nuevo para los judíos era, tenían permiso para defenderse cuando llegaran esos ataques. Entonces no fue en contra de su propia ley que fue establecida, sino que él hizo un pacto nuevo, otro pacto. Y ese es un gran ejemplo del rey. Y si para un humano no se quiebra, no se revoca lo que está establecido en un pacto, testamento, contrato, cuánto más no se quebranta ni se quiebra el pacto de Dios Todopoderoso. Un testamento también, un testamento que alguien deja antes de morir o cuando muere, un testamento de alguien que ha muerto tampoco de la misma manera puede ser cambiado, anulado o revocado, porque el único que lo puede cambiar es el testador, el que escribió el testamento. El testador mientras que vive, porque ya que está muerto, ¿puede escribir el muerto? No. Y si el testamento es testamento del testador, de esa persona, significa que el testamento es de esa persona. Entonces alguien más puede venir y puede decir, pues no me gusta lo que dice eso. No me gusta lo que dice el testamento. Dejó toda su herencia y toda su ganancia al hijo mayor, al hijo menor, o al primo, al vecino. Y yo, quien soy hijo, no me gusta eso. Voy a ir a la corte, voy a ir delante de un juez, voy a ir delante de un abogado y voy a pelear para ese testamento, para que se cambie, para que yo reciba algo, para que tal y tal cosa, A, B, C, D. Tampoco un testamento, cuando alguien muere, puede ser ratificado o anulado. No se puede cambiar ya que la persona muera. Hermanos, no se puede tocar ni cambiar. Lo que es sellado no se revoca o no fuera testamento del testador. ¿Y cómo se sella el testamento? Por la muerte de una persona. Se sella y ya no se cambia. Si este testamento pudiera haber sido cambiado o puede ser cambiado, no sería testamento. Sería un papel, documento sin valor. Aparte del tema o punto central de Pablo en estos versículos, podemos ver, porque el central o el punto aquí es que lo que fue establecido con Abraham no fue anulado ni revocado por medio de la ley cuando fue establecido la ley por medio de Moisés. Pero aparte de ese tema por el cual Pablo habla, estamos viendo una imagen tan importante de la salvación, lo que es lo más grande y la promesa que viene por medio de la simiente de Abraham, que es Cristo quien da la salvación. Y si podemos ver que eso también nos dirige a la salvación, podemos ver esta doctrina absoluta sobre la salvación dada a la humanidad por medio de Dios, por medio de Cristo Jesús, en que la salvación dada por Dios de ninguna manera se puede ni se podrá revocar ni cambiar. Como Santiago 1:16 dice, amados hermanos míos, no erréis, no se confundan, no alteren, no piensen en su propio pensamiento, entendimiento o sabiduría humana. No tuercen la identidad, no tuercen las cualidades de Dios, no formen pensamientos propios. Como dice Romanos 3, sobre la realidad de todas las cosas. En Romanos 3:4 dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz, sea Dios el único verdadero, sea Dios el único perfecto y todo hombre mentiroso. Todo hombre mentiroso, excepto los creyentes. No, es algo general, creyente, no creyente, incrédulo, crédulo, creyente. Todo hombre es mentiroso. Mientras que el creyente ya no practica la mentira, estamos en la carne débil aún. Entonces esto es un mensaje general de toda la humanidad. Dios es verdad, que Dios sea veraz, es verdadero, es real, es completo y perfecto, y todo hombre mentiroso.
todo humano, porque toda la humanidad está y es un gran fracaso como vivimos. Pero aquí en Santiago 1 dice, amados hermanos míos, no erréis. No se confundan, ni mezclen, ni tuercen la identidad de Dios. Versículo 17, toda buena dádiva, Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. ¿Y qué es mudanza? Mudanza significa que no hay alteración, no hay cambio. Y luego lo dice otra vez de otra forma, en el cual no hay Dios, no hay mudanza, no hay alteración, no cambia su mente, no cambia, ni sombra de variación. Así como el sol sale y el sol baja y durante el día podemos ver las sombras de los postes y de los carros y nuestra propia sombra cambiando, variando dependiendo del tiempo del día. Puede pasar 1000 años, puede pasar 10,000 años, Dios no cambia. Dios no es como sombra que podemos ver. Ni sombra de variación, ni hay mudanza en Él. No hay cualidades ni aspecto en Él que Él cambia. Él es el mismo desde el principio hasta el fin. Esa es la razón que Él es Dios y nosotros no. Y si Él declara las cosas como son, nosotros, ¿quiénes somos para ir en contra de ellas? En 2 Timoteo 3 también nos revela esto y dice, si somos infieles, Él sigue fiel. Versículo 13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué significa eso? Que Él, si ha hecho un pacto, no puede ir en contra del pacto o va en contra de su soberanía. Y si fuera en contra de su soberanía de revocar su pacto que es sellado con el anillo, que es o quien es el Espíritu Santo. Imagínense, nuestro sello es que vivimos por Cristo. Ese es el sello. La marca es el fruto de Cristo. La marca y el sello es el Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no se puede negar. Él no puede ir en contra de sí mismo. Si nosotros somos de Él y pertenecemos a Él, no puede revocar lo que Él ha hecho y lo que Él ha puesto como un decreto, un pacto eterno. Y es la razón que tantas veces se encuentra en la Escritura, como dice Filipenses que vimos la semana pasada, 1:6, que lo que Él comienza, Él perfeccionará hasta el día de Cristo, hasta el día de gloria. Que nosotros, mientras que estamos viviendo en esta vida, Cristo es el consumador de nuestra fe. Él es el que está abogando por nosotros. Él es nuestro abogado día tras día. Fallamos, fracasamos, somos débiles. Vamos en contra a veces de la voluntad que se encuentra ahora en el hombre nuevo. Por medio de nuestra carne, caemos, pecamos diariamente, pero no cambia el pacto hecho por el rey, porque el pueblo puede ser infiel al rey, pero el rey sigue fiel a su pueblo. Y la historia de todo el Antiguo Testamento es ese. Los israelitas son ¿qué? Son infieles. No agradan a Dios, no buscan de Dios, pero Dios mantiene su fidelidad, porque Él es fiel. Y Él sigue sus promesas, como dice Salmo 103, como es del oriente al occidente, Él borra y quita nuestros pecados para no encontrarlas jamás otra vez. Él no se recuerda, esa memoria no se recuerda. ¿Se les es olvidado Dios? No se le olvidan las cosas, pero tanto así es su pacto y salvación que es como si no se recordara, de nuestros pecados. Entonces, no es el que clama tener vida, porque aquí dice en Santiago 1:16, vamos a leer todo. Dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad,
para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, no es el que clama tener vida, como los judíos decían, los judaizantes decían, nosotros tenemos vida por medio de la ley. Creemos en Cristo, pero también tenemos que vivir por medio de nuestras obras para alcanzar esta salvación. No es el que clama tener vida por medio de sus obras o de su buena conducta o de la ley. No es de simplemente decir, hoy sí yo he escuchado o conozco de Cristo. Sí, hice una oración hace 30 años, la oración del pecador, se llama Sinner's Prayer, hace 30 años. Entonces por esa oración que hice hace 30, 10, 5 años, pues yo soy hijo de Dios. ¿Te congregas? ¿Eres y no lees la Biblia? No, porque ya hice la oración. No es por medio de tales cosas, sino el que Dios de verdad ha transformado es el Hijo de Dios, el que ha nacido, dice, por la palabra de verdad, el cual tiene un simiente dentro de él, el cual tiene el Espíritu de verdad dentro de él, es Hijo de Dios. El que viene de la simiente de Abraham es Hijo de Dios. El que Dios de verdad ha transformado, el que tiene convicción por sus faltas y el que prosigue en comprender que nuestro Señor es fiel, mientras que nosotros no lo somos. Y si yo reconozco que ha acontecido una transformación en el hombre interior, voy a levantarme dándome cuenta de mis errores y me postraré cuando peco y clamaré al Señor que me dé fuerzas. Y luego voy a tomar mejores decisiones para servirle aún más y más por medio de la santificación que Él me ha dado. Pero mientras siempre reconociendo de que es por sus fuerzas que puedo levantarme, por su Espíritu que puedo sentir convicción de mis errores y de mis faltas y venir en oración para confesar mis pecados, porque concluyo en mi propia vida por medio de la palabra de Dios que yo soy nadie y que de polvo vine y a polvo regresará, pero será Él quien me resucitará en el día de las bodas del Cordero, y Él me vestirá con vestidura nueva, y Él me transformará por completo como ya lo ha hecho espiritualmente, lo cumplirá y lo hará por completo en transformarnos en vestidura nueva, completamente pura, como dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y eso es por la mano de Dios. Y le daré gracias al Señor, que mientras yo era débil, Él fue fuerte. Mientras me faltaba fe, Él me dio la fe. Mientras sentía no proseguir, Él me recordó de su paciencia y bondad y sacrificio. Y cuando llegue delante de Él, le daré gracias por haberme llevado hacia su presencia, por su fidelidad, no la mía. ¿Quiénes somos nosotros para ponernos delante de Dios y decirle que podemos cambiar su plan y su voluntad y su pacto eterno? Versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Aquí, hermanos, podemos ver lo que Pablo está diciendo en este versículo, en esos versículos. Dice aquí en el versículo 16 que habla, cuando menciona el pacto, una promesa dado a Abraham, dice a tu simiente, a tu simiente. No dice y a las simientes. Esto, hermanos, es otra escritura que se encuentra en Génesis 22. Dice en el versículo 16, y dijo, por mí mismo he jurado. ¿Con quién mismo ha jurado? Dios. Con Él mismo. Y Él no puede ir en contra de su voluntad. Si no, no fuera Dios. Eso es un absoluto, eso es doctrina. Si cambiamos, nos vamos, nos desviamos de esa piedra, estamos en error. Si pensamos que eso se puede quebrar,
la promesa de Él, que Él promete en sí mismo, pensamos que eso se quebra, no estamos sirviendo al Dios verdadero. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, y eso aconteció después de que Abraham iba a ofrecer a Isaac como sacrificio, pero vino ¿un qué? Una sustitución que tomó el lugar de Isaac, que representa a Cristo. De cierto, dice versículo 17, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Multiplicaré tu descendencia como las estrellas que no se pueden contar, como la arena a la orilla del mar, que no tiene fin. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente, versículo 18, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz, por cuanto creíste mis palabras, por cuanto tuviste fe. Podemos ver lo que está diciendo Dios ahí. Por cuanto obedeciste a mi voz, creíste, tuviste fe, confiaste en mí. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Aquí, y como vemos esas promesas repetidas para Abraham en esos capítulos del capítulo 15, 16, 18, 20, 21 y 22, podemos ver estas promesas repetidas y repetidas una y otra vez. Y podemos ver otra vez en Génesis 22, 16 y 17 que Dios le está prometiendo a Abraham por medio de Isaac, que no murió, que no había sido sacrificado en esa instancia, pero que fue reemplazado por medio de un sacrificio sobre esa montaña, esa montaña. Podemos ver que está hablando de un pueblo. ¿Qué dice aquí? De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Está hablando de cantidad de personas, de una nación, de naciones, de pueblos, de un pueblo grande, de naciones grandes, y que por medio de él serían bendecidos estas personas. Entonces, cuando llegamos al versículo 18, dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Sí, podemos ver en el versículo 17 que está hablando de multiplicar una descendencia, estrellas del cielo, arena que está en la orilla del mar. Y luego también en el versículo 18 dice, serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuando leemos ahí donde dice en tu simiente, la conclusión es que está hablando de un pueblo solo, pero de una forma singular. De muchos, pero en un nombre o título singular. Tu simiente. Significando, pues, tu simiente, y está hablando de naciones y descendencia en abundancia. Entonces, tu simiente está hablando de pues el pueblo que va a venir de Abraham. La descendencia son muchos. Entonces, en leer el versículo 18 sería como si estuvieran diciendo la conclusión que estamos dando que hacen los judíos y que hacen las personas cuando leemos esto. Está hablando así como se usa la palabra el pueblo. ¿El pueblo es una persona? ¿Qué es el pueblo? Cuando se habla en la palabra en las Escrituras, el pueblo de Dios. Está hablando de una multitud de personas, pero son descritos como singular, el pueblo, pero habla de muchos. La ciudad habla de muchos, de la ciudad y su gran aspecto de población, pero es una sola ciudad. Entonces, cuando se lee el versículo 18, el argumento de los judaizantes es que está hablando del pueblo israelita, de los judíos, de nuestros ancestros, de nuestros padres.
Pero aquí dice algo Pablo muy claro. Dice, en tu simiente, es decir, no en las simientes, sino en tu simiente, es decir, una sola persona, dice Pablo. Está hablando de una sola persona, por lo cual este simiente único habrían de ser bendecidos todas las naciones de la tierra. Por lo cual dice eso en el versículo 18 de Génesis 22. En tu simiente, en este simiente único, por medio de ese simiente único, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces aquí Pablo está haciendo un punto sobre este simiente, que no es plural como pueblo, sino singular, hablando de una sola persona. Y evidencia para esto es Génesis 3, 14 y 15, cuando en establecer, en haber sacrificado un animal para cubrir la desnudez de Adán y Eva, dice, y antes de expulsarlos del jardín, en Génesis 3, 14 y 15, dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, a Satanás, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. ¿Multitud de personas van a herir a Satanás? Una persona iba a herir y a destruir a Satanás. Esta simiente te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este simiente iba a pisar la cabeza del serpiente y mientras herido por un momento, iba a restaurarse de salud. Y eso es el ejemplo de la cruz, que Él tomó nuestros pecados y murió por 3 días, estuvo en la tumba, pero resucitó en victoria y en vida eterna. Eso, hermanos, nos da y nos demuestra que la simiente no es multitud de personas, sino que es una simiente, tu simiente singular, que por medio de esta persona iban a ser bendecidos muchas naciones. Versículos 17 y 18, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La simiente, hermanos, es Cristo Jesús. El que iba a tener iba a formar enemistad entre la simiente de Satanás y la simiente suya, es Cristo Jesús. Esto pues digo, versículo 17, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Eso significa, hermanos, que el pacto que fue dado a Abraham no fue pacto bajo ley, fue un pacto de promesa. Cuando vino la ley, y ahí están los años, cuando vino la ley 430 años después de Abraham, el primer pacto, ¿cuál es? La promesa a Abraham de la simiente, no es abrogada, no es anulada, para invalidar la promesa. Porque vino la ley 430 años después de la promesa a Abraham, no significa que esa promesa fue para Abraham. Ahora nosotros estamos bajo la ley. Y eso no cuenta. Eso solamente fue para Abraham. Y las bendiciones son para nosotros que por sangre somos judíos, lo que clamaban y lo que claman hasta hoy. Él está demostrando, 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Versículo 18, porque si la herencia es por la ley, la herencia dado a Abraham, por lo cual la herencia le fue dado no bajo la ley, pero bajo promesa, ya no es por la promesa,
Si es bajo la ley, que vino 430 años después de la promesa, ya no es promesa. Porque hemos establecido que bajo la ley no hay vida. Bajo la ley no hay justificación de pecados. Dice, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Esto nos está demostrando que 430 años después de la promesa dada a Abraham, cuando entró la ley a la escena, y por miles de años estuvieron bajo la ley, antes de la venida de Cristo y durante su ministerio, por el cual, por su muerte y sacrificio, cumplió la ley. Y entramos a lo que Él establece como pacto nuevo. No nosotros estamos diciendo, ya se anula lo viejo, la ley, ya no se practica la ley, no estamos diciendo eso. No estamos diciendo lo que dicen los judaizantes con la promesa de Abraham. Pues ya no es por medio de la promesa, es por medio de la ley. No. Pero Él mismo, Dios, por medio de su palabra, desde el principio al fin, testifica y nos da recordatorio y nos revela que hay ahora un pacto nuevo. Y Él mismo le llama el pacto de Cristo, bajo la gracia del Señor. Entonces, si alguien cambia la herencia que fue dado a Abraham por una promesa, por el cual es por medio de la fe, y lo cambian a algo de obras, que es la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces entra la ley 430 años después, y los judíos que están bajo la ley todavía tienen, ¿qué? Una promesa, por medio de la fe. Así como Abraham tuvo fe y confió en el Señor, así también los que se encontraban bajo la ley, con el reconocimiento que no podían cumplir la ley, confiaban en Jehová por medio de la fe y en su promesa por medio de la fe. Y por esa razón y de esa manera, ahora podían seguir y practicar la ley. No perfectamente, no diciendo yo estoy siendo hecho perfecto por medio de la ley y me estoy dando salvación, pero reconocían que había una promesa. Y confiar en Jehová era lo que Él requería. Y confiando en Él, ahora practicaban la ley, no para salvación, pero para obediencia. De la misma manera, nosotros también, si no cambia el pacto de Jehová, si el testamento y lo que es sellado por medio del rey no puede cambiar, aunque se introdujo la ley, no cambia ni anula la promesa de la simiente. Porque la simiente tuvo que nacer, tuvo que estar físicamente presente para cumplir la promesa que fue dado a Abraham y a cualquier persona que confiara en Jehová. Y esa simiente es Cristo Jesús. Él está demostrando entonces que la promesa sigue siendo promesa, aunque el humano clame algo diferente, por lo cual se invalidan ellos mismos del pacto. Los judíos empujaban la ley, que eso era la salvación. Los judaizantes falsos maestros empujaban la ley y las obras por las tradiciones de sus padres. Los falsos maestros y los maestros que están confundidos, que quizás son creyentes, pero están en doctrina que se altera de muchas maneras, por lo cual Santiago dice, hermanos amados, no erréis, no cambien las cualidades de Dios. Él es fiel, dice Santiago. Él es fiel, no alteren, no cambien, no digan, pues nosotros como humanos somos infieles, entonces la salvación es así. Dios no es humano, Dios es Dios. ¿Qué estamos viendo por la Escritura? ¿Por qué creemos en la Escritura? ¿Por qué creemos en Cristo Jesús como consumador? ¿Por qué creemos en Cristo como Señor y Salvador? Porque lo que Él ha hecho es perfecto y es completo. Y completo estamos nosotros en Él. Entonces los judaizantes empujaban la ley, los judaizantes falsos maestros empujaban esta ley diciendo que no era por promesa, no es la simiente, es por medio de la ley. Y las obras por las tradiciones de sus padres. Pero esto no invalida el pacto que le fue dado a Abraham y a Cristo. ¿Me escucharon bien? La promesa dado a Abraham y la promesa no es solamente Cristo. La promesa dado
a Cristo, dada a Cristo. La promesa fue dada a Cristo también. Que a todos que crean en su nombre reciben la promesa dado a Él. Cristo murió y luego resucitó. Resucitó para ser exaltado sobre todo nombre. Si la salvación en verdad es por Cristo, entonces lo confirma este pacto dado a Abraham. Porque el que cree en Cristo, la simiente recibe las bendiciones dadas a Abraham y a Cristo. Cristo fue exaltado y nosotros en Él también somos llamados un pueblo adquirido. Somos llamados santos. Tenemos promesa de vida eterna igual como Cristo. Porque si el pacto es verdadero, Cristo no vio corrupción, dice Hechos 13:39. Y si Cristo no vio corrupción mientras que David vivió, dice justamente, pero murió y entonces vio corrupción, Cristo murió y resucitó y no vio corrupción, nosotros tampoco veremos corrupción. En el día de gloria seremos transformados. Cristo no vio la corrupción, no se quedó en la tumba. Mas el que tiene la salvación por Él tampoco verá corrupción. Porque los que están en Cristo, nueva criatura son, transformados somos, lavados, purificados, llamados, justificados, glorificados, santificados, glorificados, sanados de dolencia y toda herida, es decir, nuestros pecados, y ahora tenemos entrada y asiento en la mesa de nuestro Señor. No es por la ley, porque el pacto de Dios fue establecido antes de la ley, y ¿quién la puede corromper? Aunque la ley fue dado a los judíos, la promesa del simiente es dado a cualquier que cree en la simiente, Cristo Jesús. No es solamente para los judíos, porque la promesa de la simiente es para las naciones, para cualquier que crea en Él. El pacto antiguo no es la manera para salvación. Y esto quita el argumento de tener que seguir el pacto antiguo, mientras que Dios ha establecido un nuevo pacto bajo la gracia eterna de Él. Por lo cual dice la palabra, y el pacto fue dado a la simiente. Y la simiente es eterna. Por lo cual dice la palabra, no es nada nuevo. El pacto nuevo se encuentra en el pacto antiguo. Solo es de indagar la Escritura y se encontrará. ¿Quién puede corromper el pacto de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni el enemigo, ni enfermedad, ni dolencia. Nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Apocalipsis 3:7 para recordarnos del poder de Él. Apocalipsis 3:7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Apocalipsis 1:17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Este es la simiente. Este es Cristo Jesús, quien estuvo muerto y ahora vive. Y el que cree en Él recibe la misma promesa dado a Cristo, que es vida por largos días. Hermanos, es muy claro esta enseñanza de Abraham, la enseñanza que podemos ver en Génesis de la salvación y del pacto y de las promesas que Dios establece, que lo que Él hace, el pacto y los pactos que Él establece son entre sí mismo primero. Antes para con nosotros es entre Él mismo. Y lo que Él establece entre sí mismo no se cambia, no se anula, no se altera. Lo más que nosotros podamos y queramos decir cualquier cosa sobre los pactos de Dios, no cambian. Porque Dios no cambia. Y si Dios cambia,
no es Dios. Pero Él no cambia y por esa razón Él es merecedor de toda la honra y toda la gloria para siempre. Hermanos, les pido que se pongan de pie para ser despedidos. Padre Santo, te damos gracias en esta noche por este mensaje tan claro, Señor. Y te damos gracias que por medio de indagar, escudriñar tu palabra, podemos concluir, Señor, fielmente, Señor, con tan grande certeza podemos concluir tu palabra que es verdadera, Señor, que tú no cambias, tú nunca cambias, Señor. Tú eres el mismo desde el principio hasta el fin. Tú eres el alfa y el omega. Tú tienes las llaves de Hades, Señor, y de la muerte, Señor. Nadie te puede vencer, Señor. Más bien tú venciste a la muerte y el pecado. Y en ti, confiando en ti, en tu simiente, Señor, que tú has prometido que